Buen día, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema siguiente en el temario, válgame la redundancia. Vamos a hablar de estática y vamos a revisar el día de hoy los conceptos básicos de este tema para poder entrar de lleno a revisar ese tema, muchachos. Antes de que se me olvide, les recuerdo, este segundo parcial es muy corto. En 2 semanas estaremos realizando ya nuestro segundo examen parcial, con lo que hemos visto en las 2 semanas previas y lo que veamos en estas 2 que siguen. Hasta ahí nuestro examen que estaremos realizando en 2 semanas, porque en esa semana tenemos una semana corta, tenemos 2 días inhábiles en medio, martes y miércoles, entonces pues tendremos que aplicar nuestro examen el día lunes, antes de esos días inhábiles, para poder pues tener tiempo suficiente para resolver. Entonces, en 2 semanas exactamente estaríamos haciendo nuestro examen segundo parcial. ¿Alguien, antes de que iniciemos, alguna duda, pregunta, muchachos, comentario? Les recuerdo a los que están entrando tarde, muchachos, la tolerancia está dada antes de la sesión. Hay que conectarse a la hora con 10 minutos, o a la hora con 5 minutos, como está indicado en la publicación, porque están entrando muy tarde. Muchachos, otra vez repito la pregunta, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran compartir con la clase. No, profe, nada. Vale, gracias. Entonces voy a compartir la presentación, muchachos. Vamos a iniciar a revisar los conceptos básicos para entender la estática, que es esta parte de la física que vamos a estudiar el día de hoy, a partir del día de hoy. Tengo aquí mi lámina, en donde tenemos unos ejemplos de lo que vamos a hablar en esta parte del curso. Tenemos aquí, por ejemplo, del lado izquierdo estos 2 chicos en un sube y baja, que en algún momento pueden estar en equilibrio y pueden estar ahí sin moverse en su sube y baja, y vamos a estudiar precisamente cuáles son las condiciones en las cuales se puede dar ese equilibrio, porque cuando hablamos de estática, que es una parte de la física, esa estática también estudia precisamente el equilibrio. Vamos a ver también el concepto del cuerpo rígido. Entonces, este es uno de los conceptos, una de las cosas que vamos a ver, que tiene que ver mucho con esta imagen que está abajo, que es, digamos, un cuerpo alargado sobre 2 apoyos, que se mantenga en esa posición. Eso es lo que vamos a estudiar como parte de esta
de esta estática que vamos a estudiar, o el caso que tenemos en la imagen del lado derecho, donde tenemos un cuerpo de este rojo sobre una superficie inclinada que está unido por medio de una cuerda y una polea a otro cuerpo de color azul, que bajo ciertas condiciones estos están en equilibrio y estos están, digamos, detenidos. Y en ese caso vamos a estudiar bajo qué condiciones pues ocurre esto, o qué debe de cumplirse para que esto suceda. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Y para eso necesitamos algunos conceptos básicos que vamos a ir revisando en estas láminas, antes de ya entrar a la parte pues interesante de esto. Tenemos aquí, muchachos, en la imagen de la izquierda, tenemos a este señor que está haciendo equilibrio sobre esta cuerda, o sobre el cable o alambre, lo que sea. Y bueno, es un ejemplo de una cuestión que se llama equilibrio. Mientras este señor se mantenga ahí sobre la cuerda, pues diremos que está en equilibrio. Puede ser que esté equilibrio detenido, que no se mueva, o puede ser que se esté caminando sobre esta cuerda y aún así se mantenga en equilibrio. Entonces, las diferentes formas del equilibrio. Muchachos, en la lámina del medio me dice que la estática es esa parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Y decir en equilibrio, muchachos, no necesariamente implica que algo esté quieto, porque existen dos tipos de equilibrio. Me dice por el lado izquierdo la lámina que existe equilibrio estático. Y un equilibrio estático se da cuando un cuerpo no se desplaza o no rota. No rota quiere decir que no gira. Si hay un cuerpo que no se desplaza o que no gira, entonces podemos considerar que ese cuerpo tiene un equilibrio estático, por una parte. Por la otra, del lado derecho me dice que puede haber un equilibrio dinámico. Es decir, cuando un cuerpo está desplazándose en línea recta con velocidad constante, se considera que eso está en equilibrio dinámico. Y también cuando este cuerpo está rotando, es decir, está girando con una velocidad constante, entonces también se considera que eso este cuerpo está en equilibrio. Y entonces en esta parte del curso, muchachos, nosotros nos vamos a centrar precisamente en el equilibrio estático. Ese va a ser nuestro objeto de estudio en los próximos días, en el equilibrio estático, que lo estudia esta parte de la física que se llama la estática. Vamos a estudiar cuando un cuerpo no se desplaza o no gira, y entonces esa es la parte que nos va a interesar en este curso. Entonces, tengo esta imagen, muchachos, de la derecha. Tengo ahí un bloquecito que dice 4 kilogramos, en el cual están aplicadas dos fuerzas, una fuerza del lado izquierdo y una fuerza del lado derecho. De alguna manera, nos va a interesar cuando estas fuerzas mantengan equilibrado este cuerpo y esté quietecito. Esa parte vamos a estudiar en esta parte del curso que se llama estática, y específicamente el equilibrio de cuerpo rígido. Del lado izquierdo, muchachos, abajo tengo una superficie gris sobre la que está colocado este bloque amarillo, y sobre él están aplicadas dos fuerzas. Una que es esta que está aquí simbolizada con mg, y otra que está simbolizada con la letra n. Las dos son unas fuerzas importantes que vamos a estudiar. Más adelante vamos a ver cómo se denomina cada una de ellas. Y resulta que este cuerpo está en equilibrio en este punto porque está ahí detenido, no se mueve, no sube, no se eleva, no se va hacia abajo, porque precisamente estas dos fuerzas están equilibradas y ocasionan que este cuerpo esté en equilibrio estático, que esté detenido ahí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otros casos, como en la imagen de la derecha. Tenemos un cuerpo suspendido de una cuerda, de un cable, pero que aparte está siendo, digamos, apoyado sobre esta barra. Y entonces, pues cuando esto esté detenido, no se mueva, estará también en equilibrio estático. Es cosa que vamos a estudiar en esta parte del curso. Entonces, muchachos, vamos a ver
también que para que esto se dé, pues debe de haber algunas cosas presentes. Por ejemplo, debe haber fuerzas. Y las fuerzas son esas causas que modifican el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Si yo tengo algo que está estático y quiero que se empiece a mover, tengo que aplicarle una fuerza. Pero si tengo algo que se está moviendo y necesito detenerlo, necesito que deje de moverse, pues tengo que aplicarle también una fuerza. Y entonces en los dos casos interviene una fuerza para poder cambiar ese estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Y esa fuerza, muchachos, puede ser de puede provenir de diferentes partes o puede tener diferentes orígenes. Hay algo que se llama la fuerza mecánica. Y esa fuerza mecánica tiene pues cierta característica. La principal es que requiere que haya contacto directo entre los cuerpos para que se dé. Una fuerza mecánica requiere haber contacto directo entre los cuerpos. Y esas son las fuerzas que nos van a interesar y que vamos a estar trabajando en esta parte del curso, las fuerzas mecánicas. Vamos a hablar, siempre que hablamos de fuerza, hablaremos de fuerza mecánica. Aunque existen otro tipo de fuerzas que también vamos a utilizar en esta parte, por ejemplo, la gravitacional. Es una fuerza que no necesita que haya contacto de dos cuerpos para manifestarse. Y bueno, en los cursos más adelante, en curso de física 2, física 3, perdón, física 3, física 4, veremos la fuerza eléctrica, la magnética, en el curso de física 4, la atómica también en el curso de física 4. Las que nos van a interesar en este curso van a ser la fuerza mecánica, que requiere contacto directo entre los cuerpos, y la fuerza gravitacional, que esa es la responsable de generar la fuerza de origen gravitacional, que es una fuerza importante que vamos a estudiar en los próximos minutos. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, para los que están entrando demasiado tarde, les recuerdo que está fijada la hora de inicio de la sesión. Cuando tenemos 2 horas a los 10 minutos, cuando tenemos 1 hora a los 5 minutos, por favor traten de ajustarse. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera un buen rato. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Ninguno. No, profe. Ok, gracias. Entonces, continúo con la siguiente lámina, en donde hay otros conceptos también interesantes que vamos a utilizar en este curso. Tengo otra solicitud después de 20 minutos de entrar a la sesión. Partícula. El concepto de partícula, muchachos, en física se refiere a un cuerpo, dice aquí, cuyas dimensiones se consideran despreciables. Esto es, en física nosotros vamos a estudiar cualquier cuerpo o vamos a estudiar el efecto de las cosas sobre cualquier cuerpo, considerando, por ejemplo, que un cuerpo es esto, un punto en el espacio. Y en este podemos aplicar todos los efectos que queramos, independientemente si es un coche como este amarillo o un coche como este rojo, que tienen a simple vista una gran diferencia en dimensiones. Entonces aquí vamos a estudiar los cuerpos como si fueran partículas, es decir, como si fueran cuerpos que no tienen dimensiones o que tienen dimensiones despreciables. Es decir, no nos interesa su tamaño o su forma, simplemente los vamos a ver como si fuera un punto en el espacio. Esa es una partícula, algo que no tiene dimensiones apreciables. Y también, muchachos, vamos a ver que en la física también vamos a considerar que todo cuerpo es un cuerpo rígido. Y un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones al aplicar la fuerza. Cuando nosotros aplicamos fuerza sobre cualquier cuerpo, sobre cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, de manera natural ese cuerpo se va a deformar, es decir, va a sufrir un cambio en su forma, a lo mejor muy, muy pequeño, que no es perceptible a nuestra vista, pero todo cuerpo al que le aplicamos una fuerza se deforma. Pero en física, para el estudio de la física, vamos a suponer que los cuerpos son rígidos, es decir, que los cuerpos no se deforman cuando les aplicamos fuerzas. Esa es una situación importante.
Y entonces vamos a tratar todo cuerpo como si fuera un cuerpo rígido, un cuerpo que no se deforma cuando nosotros aplicamos una fuerza. Después viene algo que se llama el principio de transmisibilidad. Y en el principio de transmisibilidad me dice que una fuerza no varía su efecto cuando su punto de aplicación se traslada a lo largo de su línea de acción. Todo eso está escrito aquí. Y entonces el ejemplo que tenemos aquí es esta ambulancia que está en este esquemita, a la cual estamos aplicando una fuerza por la parte trasera, esta que estoy recalcando. Esta fuerza logra que la ambulancia se mueva en dirección pues a la derecha, ¿no? Y si vemos esta línea punteada que está sobre esa fuerza, esta es la línea de acción de la fuerza, esta que está aquí. Estoy repasando ahorita en verde. Y entonces resulta que por este principio de transmisibilidad, si yo muevo la fuerza y no la coloco en la parte trasera de la ambulancia, sino en la parte delantera, y en lugar de empujar la ambulancia, jalo la ambulancia con esa misma fuerza, entonces el efecto que voy a lograr va a ser el mismo, es decir, que la ambulancia se mueva hacia la derecha. Entonces, independientemente de dónde coloque esa fuerza, pues voy a tener el mismo efecto. Eso se llama el principio de la transmisibilidad. Voy nuevamente a ejemplificarlo aquí con el coche de arriba. Voy a suponer que esta es una línea de acción de una fuerza. Y entonces, para que ese coche se mueva hacia la derecha, pues yo le puedo aplicar una fuerza en este punto. Así como estaba la ambulancia, lo puedo empujar en este punto con una cierta fuerza. Pero incluso esta misma fuerza puedo que no la aplique ahí, sino que la aplique aquí en este punto. Y esta fuerza, si es la misma en cuanto al tamaño, pues va a ser el mismo efecto que esta. Incluso yo la puedo poner aquí. Y esta fuerza va a tener el mismo efecto que las otras dos. Desde luego, si son del mismo tamaño, siempre que estén en la misma línea de acción, siempre van a tener el mismo efecto. Es decir, las tres van a lograr que se mueva con la misma intensidad del coche en la misma dirección. Si desde luego si tienen el mismo valor. Entonces eso es el principio de transmisibilidad, muchachos. Yo puedo aplicar la fuerza en cualquier punto a lo largo de esa línea de acción. Y bueno, ese es un horizontal, pero igual pudiera ser, si esta fuera una línea de acción de una fuerza, yo podría aplicarle una fuerza a este cuerpo, así, podría aplicársela aquí. Y si yo se la aplicara ahí, pues sería lo mismo que si se la aplico aquí abajo, o se la aplico en la parte central. Y así sucesivamente. Bueno, son solo ejemplos de cómo es que este concepto de la línea, del principio de transmisibilidad se aplica en este caso del coche de hasta abajo. Y voy a tener aquí una línea de aplicación de una fuerza. Y puede ser que aplique yo esta fuerza, no sé, aquí en este punto. Si yo aplico aquí una fuerza en este punto, es lo mismo que si la aplico en este punto. Desde luego, si es la misma, la fuerza del mismo tamaño. O si la aplico en este punto. En los tres casos voy a tener el mismo efecto. Siempre que yo aplique la fuerza en esta misma línea de acción. Este es el punto que se refiere al principio de transmisibilidad. Lo vamos a estar ocupando más adelante cuando resolvamos problemas de estática. Entonces necesitamos recordar este concepto del principio de transmisibilidad. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Ninguna, profe. No, profe. Gracias. Bien, el siguiente punto, muchachos, entonces, en estos conceptos es que vamos a definir un concepto que se llama el peso de los cuerpos.
El peso de los cuerpos lo vamos a simbolizar con la letra W. Aquí parece un omega, pero es una W. Alguien le llama una W, pero es una W. Bueno, yo lo conozco como W. Y el peso de los cuerpos, eso representa el peso de los cuerpos. ¿De dónde viene esta W? Pues viene del inglés, que dice weight, que significa peso. Y esta fuerza, este peso es una fuerza. Aquí dice la lámina, una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Y en este caso se considera negativo. Todo cuerpo en la superficie terrestre o en sus alrededores tiene esta fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra. Este vehículo que está aquí simbolizado en rojo, tiene un peso, es una fuerza que siempre, 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 invariablemente va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, va a ser vertical hacia abajo. Y por esta razón este peso se considera negativo porque está en el eje, en el sentido negativo, en este caso del eje Y. Bien, pero ¿de dónde o por qué se genera este peso? Pues se genera por la atracción que hay hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Ustedes han escuchado de la gravedad seguramente, o de la fuerza de gravedad. Y han utilizado esta letra G. Esta G representa pues la aceleración de la gravedad. Es el campo gravitatorio terrestre. Es una propiedad de nuestro planeta, de hecho de todos los cuerpos en el universo, que tienen de atraer a otros cuerpos. En este caso, nuestro cuerpo, nuestra Tierra, como es un cuerpo muy grande, pues es evidente que atrae a cualquier cuerpo que esté en su cercanía, manteniéndolo en su superficie. Por eso nosotros no salimos disparados hacia el espacio exterior, porque existe esta fuerza de gravedad o este campo gravitatorio. Y me dice que nosotros podemos calcular el peso de un cuerpo si multiplicamos la masa, su masa, que es la cantidad de materia que tiene, por la aceleración de la gravedad, que es esta G, que les decía y les mencionaba que pues representa el campo gravitatorio terrestre. Tiene un cierto valor muy específico. De hecho, los tenemos aquí en la parte de abajo. Aquí tenemos el valor y las unidades de G, que es la aceleración de la gravedad. No es la gravedad, es la aceleración de la gravedad. La fuerza de gravedad es propiamente el peso de un cuerpo. A eso le llamamos la fuerza de gravedad. En este caso cuando nos refiramos a G, hablaremos como de ella como la aceleración de la gravedad. Y entonces, resulta que aquí tengo la ecuación que me permite calcular el peso de cualquier cuerpo si multiplico la masa por la aceleración de la gravedad. Y acá en este cuadrito tenemos los diferentes valores de esa aceleración de la gravedad en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema internacional o en el MKS, esta aceleración de la gravedad vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Algunos de ustedes han manejado este valor como 9.81. Los dos son válidos y correctos. Incluso en algunos puntos, en algunas ocasiones, este valor se maneja como 10 para simplificar las operaciones, pero yo les voy a pedir que en este curso, para los fines de este curso, manejemos este valor de 9.8 metros por segundo para que seamos, digamos, para tener una uniformidad en los resultados, que manejemos 9.8 metros por segundo. Entonces, esa va a ser la aceleración de la gravedad en el sistema internacional. Y cuando nosotros, muchachos, multiplicamos masa en unidades del sistema internacional, que se mide en kilogramos, por aceleración de la gravedad, que se mide en metros por segundo cuadrado, entonces obtenemos una línea, una unidad de fuerza que ustedes ya conocen, que se llama Newton. Newton son kilogramos metros por segundo y resulta ser las unidades del peso, porque el peso también es una fuerza. Eso es lo que debemos recordar. El peso también es una fuerza. En este caso, la fuerza de gravedad, la fuerza que atrae cualquier cuerpo hacia el centro de la Tierra. Igualmente en el sistema CGS, el valor de la aceleración de la gravedad es
980 centímetros por segundo cuadrado. Lo único que cambió del valor anterior es que en lugar de expresarlo en metros, lo expresamos en centímetros. Entonces, pues para pasar estos metros a centímetros, multiplicamos por 100. 9.8 por 100 me da 980 centímetros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema CGS. Resulta que si multiplicamos la masa de un cuerpo que medimos en gramos en ese sistema por la aceleración de la gravedad que expresamos en centímetros por segundo cuadrado en este sistema, obtenemos una fuerza, un valor, una unidad de fuerza que se llama la DINA, que es la unidad de fuerza en el sistema CGS, y resulta que es el producto de masa en gramos por aceleración de la gravedad en centímetros por segundo cuadrado. Y así sucesivamente. En el sistema inglés, desde luego, también tenemos un equivalente para esta aceleración de la gravedad, que es 32.2 pies por segundo cuadrado. Y entonces, en el sistema inglés, donde la masa la medimos en libras, y la aceleración de la gravedad en pies por segundo cuadrado, tenemos aquí una unidad de fuerza que no está nombrada, pero que si ustedes la buscan por ahí en internet y preguntan por ella, se llama algo así como poundal. La unidad de fuerza en el sistema inglés se llama poundal. Son libras por pies por segundo cuadrado. Entonces, estas son las unidades del peso, muchachos, en cualquiera de los tres sistemas. Recordar que el peso es una unidad, pero no es una fuerza, que resulta del producto de la masa de un cuerpo, que es su cantidad de materia que tiene, por la aceleración de la gravedad, que aquí están sus valores. Entonces, vamos a ejemplificar eso con los casos, con las imágenes que tenemos aquí abajo, muchachos. Vamos a suponer que este carro rojo es un carro real y tiene una cierta masa que vamos a fijar en este momento, por ejemplo, en 2 toneladas. 2 toneladas. Y entonces nos interesa determinar cuál es el peso de este coche rojo. Voy a recordar que el peso de cualquier cuerpo lo voy a calcular multiplicando el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces vamos a determinar el peso de este coche rojo. Muchachos, ¿cuántos son? En este caso vamos a tener que pesar esta masa en kilogramos. ¿Cuánto es esta masa pesada en kilogramos? ¿Alguien sabe cuánto es una tonelada? ¿Es pesada en kilogramos? ¿Sabe qué es una tonelada? ¿Alguna idea? Creo que son 1000 kilos, ¿no? Son mil kilos, ¿no? 1000 kilogramos, efectivamente. Una tonelada son 1000 kilogramos. Entonces, 2 toneladas, pues van a ser 2000. 2000 kilogramos. Ese es el valor que vamos a sustituir en este caso para obtener el peso de este cuerpo. Una masa de 2000 kilogramos. No voy a encimar mucho aquí. Y esa la voy a multiplicar, lo voy a poner aquí abajo, por la aceleración de la gravedad correspondiente. Si la masa está expresada en kilogramos, ¿cuánto es la aceleración de la gravedad que debo de considerar? Metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, ¿pero qué valor es? ¿Cuánto vale? 9.8. 9.8, muy bien, gracias. 9.8 metros por segundo cuadrado, esa es la que le corresponde en este sistema de unidades. Y si hacemos esta operación, muchachos, 2000 por 9.8, resulta que este peso aquí va a ser igual. ¿Cuánto es 2000 por 9.8? 19.600. Muy bien, 19.600. Y las unidades que estamos operando, muchachos, son kilogramos por metros segundos cuadrados. Pero esos kilogramos, metros, segundos cuadrados también reciben un nombre, o también se expresan como newtons. Es la unidad que ustedes ya conocen de hace tiempo. Una unidad de fuerza,
Y entonces, pues ahí vemos que también el peso es una fuerza que se puede expresar en newtons. Y bueno, así podemos determinar el peso de cualquier cuerpo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, muchachos, esto no está en kilogramos, vamos a suponer que esto fuera una masa de 20 libras. En el sistema inglés, una masa de 20 libras. Entonces, si quisiéramos determinar el peso de esta masa de 20 libras, que nosotros lo simbolizamos con W, y que resulta el producto de la masa por la gravedad. Entonces, pues nuevamente vamos a hacer aquí 20 libras, que es la masa de este cuerpo, por la aceleración de la gravedad en este sistema inglés. Muchachos, ¿cuánto me corresponde? ¿En qué unidades? 322 pies sobre segundo al cuadrado. No son 322, son 32.2. Aquí hay un punto decimal. Ah, ok, ok. Son 32.2. 32.2 pies. Esa es la unidad de longitud por segundo cuadrado. Y si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto es el peso de este cuerpo? 20 por 32.2, ¿cuánto me da? ¿644? Sí, profe. 644 libras y segundo cuadrado. Y si no mal me acuerdo, esto se llama poundal, 644. Y si no, pues ahí pregúntenle a Google. 644 poundal. Este es el peso expresado en unidades del sistema inglés. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos aquí en figura del medio a la derecha una bolita de algodón. Pues esas generalmente son muy ligeras. Entonces no se expresa normalmente en kilogramos. Vamos a suponer que esta bolita de algodón tuviera una masa de 200 gramos, por ejemplo. Y entonces necesitamos calcular su peso, que está expresado aquí, producto de su masa por la gravedad, muchachos. El peso de esta bolita de algodón, muchachos, expresado en esas unidades que he expresado, serían el producto de 200 gramos, sería la masa de esa bolita de algodón, por la aceleración de la ¿Por gravedad. 980? 980 en este caso, muy bien, gracias Atsiri. 980, ¿qué unidades? Centímetros sobre segundo Centímetros. al cuadrado. Centímetros por segundo cuadrado. Y si hacemos esta operación, resulta que este peso de esta bolita de algodón será ¿de cuánto? 196,000. 196,000, ok. 196,000 gramos por centímetro segundo cuadrado. ¿Y eso cómo se llama? Dina. Dina. Okay, o dinas. Y bueno, ahí ya vimos entonces, muchachos, como ejemplo, el cálculo del peso de 3 cuerpos diferentes en diferentes sistemas de unidades. A lo mejor lo más interesante sería que pudiéramos, para comparar, por ejemplo, que pudiéramos calcular este mismo peso, muchachos, de la bolita de algodón en otro sistema. Por ejemplo, si quisiéramos expresar esta misma masa de 200 gramos en kilogramos, ¿cuánto sería? Estos 200 gramos expresados en kilogramos, ¿cuánto sería? ¿O cómo pasamos esos 200 gramos a A kilogramos? 1960 porque se multiplica por 9.8. Así es, pero primero, ¿cómo pasamos? Vamos a expresar esta masa en gramos. Serían 0.2 kilogramos. Ajá, ¿qué hicimos para hacer eso? La conversión, ¿no?
Sí, dividirlo entre 1000. Entre 1000. Porque sabemos que un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, si hacemos esta conversión, podemos dividir, si 200 por 1 entre 1000, va a dar exactamente 0.2, ¿no? Sí, profe. 0.2 kilogramos. O simplemente dividiendo entre 1000 pasamos de kilogramos a gramos. Nada más aquí lo puse para que veamos de dónde sale. Pero entonces podemos expresar estos 200 gramos también como 0.2 kilogramos. Y entonces calcular este mismo peso, pero en el sistema MKS o en el internacional. Entonces este peso en unidades del sistema internacional va a ser 0.2 kilogramos por ¿por qué? ¿Por qué aceleración de la gravedad? Por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces eso me da solamente ¿cuánto? 9.8 por punto 2. 1.96. 1.96. Ok, 1.96 kilogramos metros por segundo cuadrado, o lo que es lo mismo, newtons. 1.96 newtons. Hace rato me dieron un valor, pero estaba, bueno, lo estimaron así muy rápidamente, pero no, algo faltó por ahí, algo faltó tomar en cuenta. Lo que yo quiero pedirles ahorita, muchachos, es que vean y analicen cuál es la relación entre este valor y este valor. ¿Cómo son entre sí? Los dos son el peso de este cuerpo, uno es pesado en el sistema internacional en DINAS, otro es pesado en el sistema CGS en DINAS, otro es pesado en el sistema internacional en newtons. Pero en cuanto a tamaño, ¿cuál es la relación entre esos dos valores? ¿Alguien la puede visualizar? ¿Qué tan grande es uno con respecto al otro? ¿Qué tan pequeño es el otro con respecto al uno? Son iguales, ¿no? Son iguales en número, pero sí son iguales en cada sistema de unidad, pero la relación entre los números 1.96 y 196.000. ¿Cuántas veces es más grande uno o cuántas veces es más pequeño el otro? 100.000 veces más grande, ¿no? 100.000 veces más grande, efectivamente. O sea, tengo que, por ejemplo, aquí un newton, 1.96 newtons equivale a 196.000 dinas, ¿no? Son 100.000. Entonces, aquí, esto es solamente para encontrar el factor de conversión. Un newton va a ser exactamente igual a 100.000, que son, bueno, lo voy a poner con número todo completo, 100.000 dinas. Y si quisiera escribir este número un poquito más, ¿cómo se llama? Más abreviado, diría que un newton, si escribo 100.000 en notación científica, sería 10 a la 5 dinas. 10 a la 5 son 100.000. Y entonces ahora quiero lo contrario. ¿Cuánto es una dina con respecto a newtons? Es decir, para pasar de newtons a dinas tengo que multiplicar por 10 a la 5 y obtengo mi valor en dinas. Pero para pasar de dinas a newtons, ¿qué tengo que hacer? Se va a acabar la sesión, muchachos. Regresamos después de que se termine. Dejo esa pregunta para reflexión y ahorita que regresemos me dicen ¿qué tengo que hacer para pasar de dinas a newtons? Ahora dividirlo entre 100.000. Así es, ahora dividir entre 100.000. Efectivamente, lo que es lo mismo,